¿Qué se necesita para que un asesino profesional pierda la razón? No el miedo a la ley, no la culpa, algo mucho peor, algo que no debería existir. 30 de mayo de 1431. Una plaza pública en el norte de Francia. El verdugo había hecho su trabajo. Había encendido el fuego 3 veces. Había usado suficiente acelerante como para fundir hierro. La multitud se había dispersado. Los comandantes ingleses estaban satisfechos, pero el verdugo no estaba celebrando. Estaba de rodillas entre los restos humeantes, escarbando en la ceniza negra con manos temblorosas. Porque algo estaba mal. Allí, en el centro de la destrucción, estaba el corazón de la prisionera, entero, rojo, lleno de sangre, intacto por el infierno que había consumido todo lo demás. El hombre que mataba extraños por monedas ahora estaba mirando la prueba de que algo más allá de su comprensión acababa de ocurrir. No esperó explicaciones. Metió el órgano en un saco, corrió hacia el puente más cercano y lo arrojó a la corriente. Más tarde confesaría que estaba seguro de haber asesinado a alguien santo, pero a sus empleadores ingleses no les importaba su crisis espiritual. Tenían problemas más grandes. Necesitaban que esta prisionera adolescente desapareciera de la existencia, no solo muerta, borrada, como si nunca hubiera respirado. Ahora detente un momento. Los imperios no tiemblan ante el nombre de una campesina. Los generales no diseñan estrategias alrededor de adolescentes analfabetas. Sin embargo, allí estaba la fuerza militar más poderosa de la Europa medieval, intentando desesperadamente borrar todo rastro de la hija de un granjero de un pueblo que nadie había escuchado nombrar. Ese nivel de pánico institucional exige una explicación. Y la explicación es esta. Ella rompió su mundo. Para entender cómo una sola chica pudo destruir la confianza de un imperio, necesitas ver el paisaje de ruinas del que salió. Olvida todo lo que muestran las pinturas. La Francia de principios del siglo XV no era castillos y torneos. Era una fosa común. El conflicto con Inglaterra llevaba 3 generaciones triturando carne y huesos. El campo había sido saqueado por ejércitos errantes de ambos lados. Los lobos se habían vuelto tan audaces que caminaban por París arrastrando cuerpos de tumbas poco profundas. El hombre que llevaba la corona, Carlos VI, había perdido completamente la razón. Sufría episodios en los que olvidaba quién era. Creía con total convicción que su cuerpo estaba hecho de vidrio y que cualquier contacto físico lo haría a pedazos. Tenía varillas de metal cosidas en su ropa para protegerse de una destrucción imaginaria. Un rey de vidrio en un trono que se desmoronaba. ¿Y la nobleza? ¿Se unieron para proteger el reino? Se destrozaron entre ellos. 2 facciones surgieron del caos. Una apoyaba la línea real. La otra vendió su lealtad a los invasores ingleses. Esto no era un desacuerdo político. Era una guerra de sangre entre generaciones. Uno de los líderes de esas facciones fue asesinado durante lo que debía ser una negociación de paz. Fue atacado y despedazado en un puente mientras estaba arrodillado. Su hijo, consumido por la venganza, tomó una decisión que debería haber terminado para siempre con la independencia de Francia. Entregó las llaves del reino a Inglaterra. El tratado que siguió fue básicamente un certificado de defunción para Francia. El rey loco lo firmó, probablemente sin saber lo que hacía. Declaraba que la corona francesa pasaría no al hijo del rey, sino al monarca inglés. El heredero legítimo fue declarado ilegítimo y expulsado. En el papel, Francia dejó de existir como nación independiente. Solo era una provincia inglesa esperando que el ocupante actual muriera. En medio de esta pesadilla, en el extremo oriental del reino moribundo, una chica dejó de jugar en el jardín de su padre. Tenía 13 años. Se quedó completamente quieta. Inclinó la cabeza hacia la iglesia y escuchó algo que nadie más podía oír. Lo que ocurrió después desafía cualquier explicación racional.
y honestamente, no importa si crees que escuchó voces divinas o si sufría alguna condición neurológica inexplicable. Lo que importa es lo que hizo con lo que escuchó. Las visitaciones continuaron durante años. Al principio eran simples instrucciones. Sé buena, ve a la iglesia. Pero a medida que crecía, los mensajes cambiaron. Se volvieron políticos, se volvieron militares. Cuando tenía 16 años, las órdenes eran específicas e imposibles. Deja tu pueblo. Encuentra al comandante militar local. Exige una escolta para ver al príncipe desheredado. Haz que lo coronen rey. Y luego expulsa a los ingleses de tu país. Piensa en lo absurdo. En esa época, una campesina no podía salir de su casa sin el permiso de su padre. Nunca había montado un caballo de guerra. Nunca había sostenido una espada. No entendía la terminología militar básica, y aún así, le estaban diciendo que liderara ejércitos. Ella discutió con las voces. Les dijo que solo era una chica pobre que no sabía nada de guerra. La respuesta fue simple. No serás tú quien lo haga. Es Dios quien lo ordena. Así que fue. Convenció a su tío de llevarla a la guarnición más cercana. Entró en la oficina del comandante con un vestido rojo y anunció que el cielo la había enviado a salvar el reino. La reacción del comandante fue predecible. Se rió en su cara. Le dijo a su tío que la llevara a casa y la disciplinara como correspondía. Pero ella no se fue. Se quedó en la ciudad. Iba a misa todos los días. Hablaba con cualquiera que quisiera escucharla. Su certeza era contagiosa. En pocas semanas, 2 caballeros menores ya creían en ella. Le preguntaron qué pasaría con el reino si nadie actuaba. Ella los miró a los ojos y dijo algo que selló su destino. No hay nadie en el mundo que pueda recuperar este reino excepto yo. El comandante finalmente cedió, no porque creyera en ella, sino porque la opinión pública estaba cambiando y quería quitarse el problema de encima. Le dio una espada, una pequeña escolta y la envió hacia el príncipe, con lo que básicamente fue un encogimiento de hombros. Ve, dijo, que pase lo que tenga que pasar. Antes de irse tomó 2 decisiones que más tarde serían usadas contra ella. Se cortó el cabello corto y se puso ropa de hombre. No era vanidad, era supervivencia. Tenía que cabalgar más de 500 kilómetros a través de territorio enemigo. Una adolescente en vestido rodeada de soldados estaba condenada a sufrir violencia. La ropa masculina era una armadura práctica contra el abuso. Viajaron de noche. Envolvieron los cascos de los caballos con tela para silenciar el sonido. Dormían en el suelo helado. Sus escoltas admitirían después que consideraron matarla en una cantera para ahorrarse todo el problema de la misión. Pero algo en su resistencia los detuvo. Nunca se quejaba, nunca se rendía. Cuando finalmente llegó a la corte real, el príncipe decidió ponerla a prueba. Se escondió entre sus cortesanos y colocó a otro hombre en el trono como señuelo. Ella nunca había visto al príncipe. Nunca había visto a ningún rey. Las puertas se abrieron. Entró caminando. Ignoró completamente al hombre sentado en el trono. Caminó directamente hacia el verdadero príncipe escondido entre la multitud, se arrodilló frente a él y lo saludó como rey. El príncipe señaló al señuelo. «El rey está allí», dijo. Ella ni siquiera dudó. «En nombre de Dios», respondió, «es usted y ningún otro». Aún así no estaba convencido. La llevó a una conversación privada. Nadie sabe lo que se dijeron. Pero los testigos vieron su expresión cambiar de escepticismo a algo cercano al asombro. La teoría más aceptada es que ella reveló el contenido de una oración secreta que él había hecho a Dios en privado. Después de semanas de interrogatorios teológicos y exámenes físicos invasivos, para asegurarse de que no estaba poseída por demonios, la corte se quedó sin excusas. La adolescente analfabeta recibió el mando del ejército. Le dieron una armadura blanca, un estandarte, y marchó hacia la ciudad sitiada que haría su leyenda eterna.
Los ingleses habían estado asfixiando esa ciudad durante 6 meses. La rodearon con fortificaciones y estaban matando de hambre a la población. Los comandantes franceses planeaban usar a la chica como una mascota, un símbolo para levantar la moral. Ellos harían la lucha real mientras ella agitaba su bandera. La subestimaron gravemente. Su primer acto fue dictar una carta al rey inglés. No era diplomática, era una amenaza. «Rinde tus ciudades», escribió, «o haré un grito de guerra que resonará por toda la eternidad». Los ingleses respondieron insultándola y prometiendo quemarla cuando la capturaran. Los generales franceses querían paciencia, estrategia, esperar refuerzos. Ella quería violencia, encontrar al enemigo, cerrar la distancia, golpear hasta que dejen de moverse. El 7 de mayo, contra las objeciones de todos los soldados profesionales, Ney lideró un asalto directo contra la fortaleza que controlaba el puente principal. Se suponía que era imposible. Mientras escalaba las murallas, un arquero inglés vio la armadura blanca. La flecha encontró su objetivo. Atravesó metal y carne. Se clavó en su hombro. Cayó al foso. Los ingleses celebraron. La moral francesa colapsó. Los comandantes ordenaron retirada. Pero en el hospital de campaña ocurrió algo inesperado. Se arrancó la flecha. Algunos dicen que ella misma la sacó. Se vendó la herida, confesó sus pecados y volvió a ponerse la armadura. Los soldados franceses que huían vieron su estandarte levantarse otra vez. Regresó al frente cubierta con su propia sangre. Los ingleses dejaron de luchar contra un ser humano. Comenzaron a luchar contra algo que no podían comprender. El pánico se extendió. Su comandante intentó escapar por un puente de madera. El puente colapsó bajo el peso de hombres aterrorizados con armaduras pesadas. Se ahogó en el río. El asedio que había durado 6 meses se rompió en 3 días. Luego vino una campaña relámpago que cambió el rumbo de la guerra. Durante décadas los ingleses habían sido los cazadores. Ahora estaban huyendo. Ciudad tras ciudad cayó. En una batalla, la caballería francesa alcanzó a los famosos arqueros ingleses antes de que pudieran preparar sus defensas. No fue una batalla, fue una masacre. 2000 ingleses muertos, 3 franceses. Luego vino la marcha imposible, hacia la catedral donde los reyes franceses eran coronados. Los generales lo llamaron suicidio. Ella los ignoró. A medida que el ejército avanzaba, las ciudades abrían sus puertas. No se rendían al príncipe, se rendían a su leyenda. La coronación ocurrió exactamente como ella había prometido. El fugitivo desheredado recibió la corona. Ya no era pretendiente, era rey. Y en ese mismo momento, ella se volvió prescindible. El rey tenía lo que quería: legitimidad. Pero no quería una mística adolescente incontrolable que era más popular que él. Los políticos querían negociar. Ella quería terminar la guerra. El dinero se cortó. Las treguas secretas comenzaron. Intentaron retirarla, convertirla en símbolo. Pero ella no estaba hecha para la paz. Cuando el enemigo avanzó nuevamente, salió a luchar con un pequeño grupo de voluntarios. Y allí llegó el final, cubriendo la retirada de sus soldados. Esperaba que las puertas de la ciudad permanecieran abiertas. No lo hicieron. El puente levadizo se levantó. Quedó atrapada fuera. Los soldados enemigos la rodearon. La arrastraron de su caballo. La capturaron. Esperó meses. Esperó que el rey que había coronado pagara su rescate. Nunca lo hizo. Los ingleses pagaron en su lugar. Fue vendida como un objeto valioso. El juicio fue un espectáculo. 70 teólogos contra una joven de 19 años, sin abogado, sin defensa. Intentaron atraparla con preguntas imposibles. Le preguntaron: ¿sabes si estás en la gracia de Dios? Si decía sí, era herejía. Si decía no, confesaba pecado. Ella respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Y si lo estoy, que Dios me mantenga en ella. El tribunal quedó en silencio.
No pudieron derrotarla con palabras, así que la quebraron físicamente. Oscuridad, aislamiento, amenazas de tortura. Finalmente, la obligaron a elegir, confesar y usar vestido. O morir en la hoguera. Agotada y enferma, firmó una confesión que no podía leer. Aceptó, pero 3 días después volvió a usar ropa masculina, y declaró: «Me condené para salvar mi vida. Pero la verdad es más importante que mi vida». El tribunal declaró que era hereje reincidente. La sentencia fue muerte. Construyeron la hoguera alta para que el verdugo no pudiera matarla rápidamente. Querían que sufriera. Pidió una cruz. Un soldado inglés hizo una con 2 palos. La sostuvo contra su pecho. Mientras las llamas subían, gritó una palabra una y otra vez: Jesús. Tenía 19 años. 25 años después, cuando Francia ganó la guerra, el rey ordenó un nuevo juicio. La sentencia fue anulada. Fue declarada mártir. Siglos después, la Iglesia la convirtió en santa. Pero si quitas las estatuas y las leyendas, queda algo más poderoso. Una chica que miró un mundo roto y decidió arreglarlo. En un mundo que constantemente le dice a la gente que es demasiado pequeña, demasiado joven o demasiado débil para cambiar algo, su historia demuestra lo contrario. La convicción, cuando es lo suficientemente fuerte, puede doblar la realidad. Intentaron quemarla para que el mundo la olvidara. En cambio, la hicieron inmortal.